hermanos, en esta hermosa noche. Y ya que están de pie, quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 50 y el versículo 19. Génesis capítulo 50 y el versículo 19. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que podrán conectarse y ver este video, ya sea ahora o después, pero les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a hablar sobre una palabra en esta noche, Génesis capítulo 50 y el versículo 19 y el versículo 20 únicamente. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo en esta noche y dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te pedimos que tu palabra, oh Dios, pueda llenarnos, pueda, amado Dios, corregirnos, pueda edificarnos, pueda consolarnos. Y que en esta noche, oh Dios, esta meditación, podamos nosotros bendecir y glorificar tu nombre. Padre, bendice por medio de esta palabra a nuestros hermanos, en nuestros amigos, obra, quebranta cada corazón, Padre. Tú eres el único que cambia los corazones. Tú eres el único que puede obrar y hacer una nueva criatura. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu palabra y guíanos con tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir una reflexión por medio de la palabra en esta noche. Y el tema que yo he sentido en mi corazón es: Dios tiene todo bajo control. Yo quiero que usted no solo escuche esas palabras o esta frase, sino que también lo creamos. Y yo creo que no es fácil, hermano, creer que Dios tiene todo bajo control cuando las situaciones parecen adversas en nuestra vida. Y en esta noche yo quiero meditar sobre ese tema, sobre que Dios tiene todo bajo control. Y cuando digo todo, me refiero a que Dios tiene todo bajo control. Ahora, quiero usar como referencia la vida de un hombre, de un varón llamado José, que nosotros sabemos la historia, el sufrimiento que este varón pasó. Pero en esta noche vemos en el versículo 19, culminando el libro de Génesis, y dice que los hermanos de José vinieron a él. Y dice que vinieron a José y se presentaron delante de él, como dice en el versículo 15, dice: viniendo los hermanos de José, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Vemos aquí que los hermanos de José esperaron a que su padre muriera, pero dice
que ellos dijeron, los hermanos de José dijeron, quizá nos aborrecerá José. ¿Por qué? Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora, yo quiero que esta palabra nosotros la analicemos. El mundo, la gente inconversa, quizá a veces gente de nuestra propia familia, piensa que cuando ellos nos han hecho daño, piensa, aún hermanos en Cristo, piensan que cuando nos hacen daño o cuando nosotros hacemos daño, muchos piensan que nosotros vamos a responderle de igual manera. El mundo, mayormente los inconversos, piensan que si ellos nos hacen daño, ellos quizá esperan o ellos piensan, esta persona ya me va a odiar, esta persona me va a aborrecer porque yo le hice daño, porque yo lo lastimé o porque quizá lo herí. Pero dice la Biblia que nosotros, como hijos de Dios, ahora la Biblia dice, Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dijo, mas yo os digo. Esas palabras son tremendas. Porque ¿quién fue el que le dio la ley a Moisés? ¿Quién fue el que le dio la ley a Moisés? Fue Dios, Dios mismo. Dios mismo le dijo que todo aquel, porque en el Antiguo Testamento, hermano, todo era tremendo. Había gente, la mayoría tenía ganado y decía, supongamos que aquí un hermano tiene ganado y yo tengo ganado, pero su ganado, un buey suyo, se mete a mi tierra y mata a un buey mío. La Biblia dice que usted me tenía que pagar el buey que me mató, y no solo eso, sino que el buey de usted que mató a mi buey, tenía yo que matarlo. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, y habían muchas leyes conforme a eso, y por eso dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Y sigue diciendo más. Ahora, mano por mano, pie por pie, sigue diciendo también. Entonces, aquí estamos hablando de algo que era antes de la ley. Pero en la ley viene Dios y le da la ley a Moisés. Y por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero él, con la autoridad que el Padre le dio a él y él mismo como Dios, él dijo, mas yo os digo. El único que puede no cambiar, sino como mejorar aún y aún hacerla más severa la ley. Porque él dijo, a ustedes les dijeron ojo por ojo y diente por diente. O sea, si los lastimen, ustedes también. Así se iba a pagar todo. El que mataba tenía que morir esa persona. Dios aprueba la pena de muerte. Él estableció la pena de muerte en la ley. Él dijo, si alguno mataba a otro, o si alguien lastimaba a una mujer embarazada y esta mujer embarazada perdía su bebé por causa de esta persona que la lastimó, dice la Biblia que esa persona tenía que morir. Tenía que morir, hermano. Y por eso en el Antiguo Testamento era tan tremendo. Pero a mí me llama la atención de la autoridad de Cristo. Él dice, mas yo. Nunca nadie puede decir, ni nunca nadie dijo, mas yo les digo. Ni un fariseo se atrevió a decir, mas yo os digo esto. Nadie. Pero Cristo dijo, mas yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os calumnian. Bendecid a los que os maldicen. Y si te pide tu hermano la capa, dale también la túnica. Y dice, si te pide llevar la carga 1 milla, tú llévala 2 millas. Hermano, eso es tremendo hacerlo. Eso solamente el evangelio lo hace. Y por eso Jesús dijo, ¿de qué sirve que ustedes le paguen bien a los que le hacen bien? Porque es fácil hacerle bien a una persona que me hace bien todo el tiempo. Es fácil amar a una persona que no me ha hecho daño.
Pero no es fácil amar o perdonar a alguien que me ha herido, a alguien que me ha hecho derramar lágrimas. No es fácil perdonar eso. El único que tiene poder para obrar de esa manera es el Evangelio, es el Espíritu Santo, es Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Él perdonó a aquellos que lo crucificaron. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces los hermanos de José pensaban que José les iba a dar el pago que ellos le habían hecho a él. Pero dice en el versículo 16 de Génesis 50: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ahora, yo quiero analizar el versículo 17. Y estamos bajo el tema: Dios tiene todo bajo control. Pero mientras nos centramos más en eso, analicemos esto. Dice que el papá Jacob les dijo a sus hermanos: díganle a José, tu padre nos mandó diciendo, díganle a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos. O sea, el papá les dijo a los hermanos, ellos dicen que el papá les dijo que le dijeran a José cuando lo vieran, que el papá antes de morir les dijo: perdona a tus hermanos por la maldad con que te trataron, o porque te trataron mal, por todo el daño que te hicieron. Y dice que les dijeron que perdones la maldad de ellos. Y dice al final del versículo 17: y José lloró mientras hablaba. Hermano, ¿por qué cree usted que José lloró mientras hablaban? ¿Sabe por qué, hermano? A los que han pasado eso, a mí en una ocasión me pasó algo similar, en el sentido de que a veces uno llora de esta manera, pero uno llora porque uno sabe que uno no tiene rencor contra estas personas, pero uno llora también porque a uno se le hace un nudo en la garganta. Uno llora con el sentido de decir: Señor, lo han herido a uno, digamos, lo han lastimado fuertemente. Me refiero a lastimarnos en el Evangelio. No me refiero a que una persona pueda estar pensando: yo recuerdo cuando mi novio me hirió. No, no estoy hablando de esa forma. No estoy hablando de esa forma de que alguien llore. Yo como lloraba cuando aquello. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de sufrimientos en el Evangelio. Estoy hablando de algo que nos haya pasado por causa del Evangelio. A eso es lo que me estoy refiriendo ahora. ¿Por qué llora uno de esa manera? Porque uno llora de ese sentimiento. Se le hace, como le decía, como un nudo en la garganta. Escuchar a aquella gente que nos ha lastimado y decir: mi papá dijo esto, que nos perdones por todo lo que te hicimos. Y escuchar no solo eso, sino escucharlo de parte del Padre, que ya está muerto. Y dice que José lloró mientras ellos hablaban. Ahora, eso es tremendo. Y ahora yo dejo eso en su corazón, que usted reflexione. ¿Cuántas veces ha llorado usted mientras alguien le está pidiendo perdón? ¿Cuántas veces usted y yo hemos llorado mientras nos están pidiendo perdón? ¿O cuántas veces nosotros también hemos lastimado a alguien? Porque nosotros, Santiago dice: si alguno no hiere en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Santiago dijo: todos hemos hablado mal muchas veces. Ahora,
¿Qué pasa entonces cuando alguien que nos lastimó o nosotros hemos lastimado está llorando? Ese es un momento que el Espíritu Santo y Dios usa para un quebrantamiento, y ese es un momento oportuno para que la persona herida y la persona que lastimó a la otra persona pueda darse un abrazo en Cristo y decir: hermano, no se preocupe, yo lo perdono. O no se preocupe, y así sigamos para adelante. Llorar de esa manera, hermano, o reconciliarnos de esa manera, es algo que nosotros necesitamos en nuestro tiempo. Porque es algo que en ocasiones, quizá en la misma congregación, una persona está peleando contra el diácono. El diácono pueda que sienta algo contra el otro hermano, o el pastor contra otro hermano, o otro hermano contra el pastor. Hermano, si los pastores no están libres de cometer ningún error. Yo no sé por qué nosotros o la gente nos ha vendido la idea de pensar de que el pastor es como una persona perfecta que no comete errores. Un pastor nos puede lastimar por medio de una predicación. Un pastor nos puede lastimar y viceversa. Pero la Biblia nos da soluciones de cómo nosotros podemos darnos la mano, podemos darnos un abrazo y decir: hermano, perdóneme, o hermano, lo perdono. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Cuánta cantidad de contienda o de disensión hay en nuestras congregaciones? ¿O cuánto problema hay en nuestros hogares? ¿O cuánta división hay aún en el mismo círculo de liderazgo en una congregación? Un diácono no se lleva con otro, o un líder no se lleva con otro, y así. Y no hay una reconciliación. Pero la Biblia nos manda a nosotros. Hay un mandamiento que a mí siempre se me viene a la mente, y es que la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Llevad las cargas los unos de los otros. ¿Por qué dice la Biblia soportaos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque todos tienen un carácter diferente, hermano. Todos tienen un temperamento diferente. Hay gente que piensa que porque ya es cristiano, esta persona ya completamente ya ha dejado todo. Nosotros es un proceso de santificación, hermano. La Biblia dice que nosotros seremos perfectos, seremos semejantes a Cristo solamente hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces dice el versículo 18 de Génesis 50: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Los hermanos de José se sentían tan mal o tan compungidos o tan golpeados por su propia conciencia, que le dijeron a José: henos aquí por siervos tuyos. Aquí estamos, ahora queremos ser tus siervos. Pero el versículo 19 dice: y les respondió José: no temáis. Y él les hace una pregunta y dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, eso es tremendo lo que José dice. ¿Por qué? Porque José sabía, tenía un corazón tan tremendo que él sabía que condenar a alguien o digamos, sabía José que a Dios es al único que le pertenece el juicio. José dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para condenarlos o para no amarlos o para decirles que se vayan y que se mueran de hambre porque ya no hay comida? José dijo: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto en el lugar de Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en el lugar de Dios?
Ahora, muchos de nosotros nos hemos puesto en el lugar de Dios. Muchos de nosotros hemos tomado una decisión o hemos dicho palabras que solamente Dios puede decir y ninguno de nosotros las puede decir. Hay gente que dice maldito y empieza a maldecir, hermano, y que toda tu generación y empieza a maldecir. Hermano, nosotros no estamos en el lugar de Dios. ¿Y qué pasa? Hay un problema tan grande. Un espíritu que se ha metido y ha atacado a los ministros, al liderazgo especialmente. Se ha metido en los pastores, atacándolos, creyendo que ellos pueden tener el lugar de Dios, porque Dios los ha puesto en un lugar privilegiado. Y dice la Biblia que el apóstol Pedro dijo: apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío de ella, sino siendo ejemplo. ¿Por qué? Porque muchos hemos tomado el lugar de Dios, queriéndonos hacernos dueños de cosas que no nos pertenecen, hermano. Ahora, esto no quiere decir que un ministro tenga celo por las cosas de Dios. Esto no quiere decir que un ministro no ame y no cuide el altar y la casa de Dios. Pero lo tremendo es tomar el lugar de Dios, hermano. Ese es el peligro. ¿Y cuántos, hermano, se han tomado el lujo de echar a alguien así fácilmente? De mandarlo al infierno, aunque esté ahí sentado, pero desde ya lo han mandado al infierno. Desde ya lo mandan al infierno, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a la gente al infierno, hermano? La Biblia, la palabra de Dios, es la que los condenará en aquel día final, dice la palabra. ¿Qué sabemos nosotros si yo estoy mandando a alguien ahorita al infierno? Pero si esta persona, ¿cuántos no mandaron al infierno a aquel ladrón que estaba en la cruz? ¿Cuántos no dijeron, pobre ese, se va a ir al infierno? ¿Cuántos no lo condenaron? Pero Jesús, en último momento, Él se arrepintió y dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En ese momento Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora déjeme decirle a usted que está aquí y a aquel que pueda ver esto después: quizá alguien te ha condenado, quizá alguien te ha mandado al infierno ya, pero si tú te arrepientes, ese es el requisito. Si tú y yo nos arrepentimos, Cristo nos dice: vete y no peques más. Como Cristo le dijo a aquel ladrón en la cruz, ese ladrón ni se bautizó. Ese ladrón ni siquiera ofrendó una vez. Ese ladrón no dio ni un diezmo. Ese ladrón ni siquiera, hermano, hizo un ayuno. Ese ladrón nunca fue a un culto. Pero ese día que él iba a partir a la eternidad, él pasó a vida eterna. Él pasó del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Ahora, para seguir avanzando, en el verso 20 dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener, dice, en vida a mucho pueblo. José estaba en el plan de Dios. Dios tenía un propósito, no solo para José, porque José dice que lo que Dios ha hecho es para mantener con vida a mucho pueblo. El plan de Dios no era mantener o librar a José solamente de los peligros, sino el plan de Dios era mantener vivo a mucho pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de nosotros en ocasiones pensamos que Dios hace algo. Dios, oh, gracias, Señor, no pasó el accidente porque yo iba ahí, Señor. Hermano, Dios hace cosas en ocasiones, no solo porque nosotros vamos ahí. Muchos hoy en día, solo porque Dios nos ha dado el privilegio de ser hijo de Dios, quiere, hermano, que lo sienten en un lugar lo más alto.
Hoy en día, porque alguien es hijo de Dios, no, es que como yo soy hijo de Dios, quiero un hotel 5 estrellas. Es que como yo soy hijo de Dios, quiero solo comida italiana o quiero solo comida china. Hermano, ya no quieren pagar el precio. ¿Por qué? Porque muchos piensan o que porque como somos hijos de Dios no vamos a padecer persecución ni problema, todo como dice un hermano, un evangelio light, cristiano light. Pero ¿qué pasa, hermano? Que ese falso evangelio, ¿quiénes son los que lo han predicado? Una cantidad de ministros que hoy en día se dicen ser apóstoles y como dijo Pablo, son obreros fraudulentos. Como dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo único que predican es un evangelio de prosperidad. Un evangelio de que usted tiene que tener lujos. Un evangelio de que si usted tiene pobreza es porque hay una maldición sobre su vida. Un evangelio donde si usted anda con zapatos rotos, quiere decir que usted, porque no está diezmando, usted está echando en saco roto. Un evangelio en que están mandando al infierno a mucha gente porque está pasando una prueba, una dificultad, una escasez. Y la Biblia dice que en la iglesia de Jerusalén habían muchos hermanos pobres. La Biblia dice que los apóstoles vendían, muchos hermanos vendían sus cosas y las traían a los apóstoles, dice, para repartirlo y para que no hubiera ninguna necesidad. ¿Por qué vendían sus cosas? Porque habían hermanos que tenían necesidad. Y la Biblia dice, Pablo dice, yo exhorto a los ricos que sean ricos en buenas obras. ¿Por qué? Porque un rico, como Cristo dijo, difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué dijo él eso cuando aquel joven no quería vender sus cosas y darlas a los pobres? Ahora, ¿qué pasa? El problema no es el dinero, hermano. El problema es el amor al dinero. Ahora, Dios tiene todo bajo control. Y quiero que lea conmigo un texto que está en Nahum, profeta Nahum, capítulo 1. Profeta Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. Profeta Nahum, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Y hay una pregunta y dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora dice el verso 7. Ese es el verso que usted y yo quiero que meditemos. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Y qué dice la otra parte? Y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, versos 6 y 7. Si no lo encontró es porque tiene que estudiar más su Biblia. Tiene que buscar más de su Biblia, conocer más su Biblia, porque algunos, como dijo un hermano, búsqueme ahí Primera de Sansón, y unos hermanos van a buscarlo. Es porque a veces no conocemos. Es porque a veces no conocemos. ¿Y qué dice Nahum 1, 6 y 7? Hay preguntas ahí. Ahora la pregunta es, yo quiero preguntarle a usted que está aquí y a aquel amigo o hermano que podrá vernos. Usted va a responder quién va a permanecer en pie delante de su ira. ¿Quién permanecerá en pie delante de su ira? Nadie. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie, podemos decir. Y dice que su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahora en el versículo 7 hay una promesa.
Y dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? Que los que van a permanecer en pie en el día de su ira, o los que van a permanecer firmes en el día de su enojo, son los que en él confían. ¿Por qué? Porque Dios mandó juicios para muchas naciones, pero los que confiaban en él siempre se mantenían. Dios ha enviado juicios a muchas naciones, pero muchos, los que no confían en él, se van al mundo cuando ven venir los juicios. Ahora, dice el verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Dios es fortaleza en el día de la angustia, pero la otra parte dice, y conoce a los que en él confían. Eso me da a mí a entender que Dios va a ser fortaleza en el día de la angustia, pero a los que confían en él. Dios va a ser fortaleza en el día de la angustia, pero a los que ponen su confianza en él. ¿Por qué? Porque si en el día de la angustia usted y yo no confiamos en él, la angustia, la debilidad, la prueba nos va a botar. Nos va a separar de él. Pero dice la Biblia que él conoce a los que en él confían. Entonces, José, en su vida, Dios tenía el control de lo que él estaba pasando. Ahora, lo mismo quiero yo que usted conozca y sepa en esta noche. Que si usted y yo hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, déjeme decirle que hay una promesa de parte de Dios en Romanos 8, 29 y 30, que dice, y todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y dice que a todos los que él conoce que le aman, dice que todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque él sabe con qué propósito nos ha llamado. Entonces, así como en la vida de José, las cosas que sus hermanos pensaron que eran para mal, Dios las encaminó a bien. Ahora, ¿qué quiero yo decirle con esto? Y con esto termino, de que Dios tiene todo bajo control. Que no pensemos que Satanás puede más que Dios. Porque hay mucha gente que dice, ay, el diablo me estaba haciendo esto y el otro. Pero Dios, como que si Dios hubiera reaccionado, hermano. Como que si en el ring estuviera Satanás y Dios peleando, y como que si en ese ring Satanás le fuera ganando a Dios y Dios en un momento reacciona y comienza a ganar nuevamente. No, hermano. Todo lo que Satanás hace está bajo la permisión de Dios. Todo lo que Satanás hace en su vida, ¿qué fue lo que ahora viene a mi corazón esta palabra? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pedro? Lo que Cristo le dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Hermano, Satanás lo anda pidiendo y me anda pidiendo a mí y a todos los que son cristianos. Hay un momento en que quizás Satanás llega y como aquellos pandilleros dicen, yo quiero la cabeza de aquel. Satanás decía lo mismo de Pedro, decía lo mismo de José, decía lo mismo de Job. Él quería también la vida de Job. Y así como eso pasó en Pedro, pero Cristo dijo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? Que la victoria
en nuestra vida es porque Cristo ha rogado al Padre para que no nos falte la fe. Ninguno de nosotros puede decir, oh, yo vencí, yo soy fuerte en la tentación porque yo sí fui valiente. No, hermano, nosotros tenemos la fuerza que podemos tener, estamos en pie hoy porque la misericordia de Dios ha sido buena para con nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros entonces? Orar por aquellos que están ahora pecando. Porque mientras orábamos en nuestro periodo de oración, venía a mi mente, Señor, ¿cuánta gente ahorita está en una discoteca perdiendo su tiempo? ¿Cuánta gente ahorita quizás se está drogando? ¿Cuánta gente quizá ahorita se está emborrachando? ¿Cuántas personas quizá ahorita están fornicando en adulterio? Están yendo al infierno. Mas ellos no saben que están yendo al infierno. Y así es el pecado, hermano. El pecado nos cega. El pecado nos pone una venda de tal manera que nosotros seguimos caminando, como dice la Biblia, que dice que no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque uno en su propia opinión, uno va, como Cristo dijo, directo a una fosa, directo a un pozo. Y en esta noche yo quiero que usted tenga en su corazón. ¿Y por qué venía esto a mi mente? Porque mucha gente, hermano, está diciendo, hermano, el plan de Satanás se está metiendo contra las elecciones. Hermano, Satanás no tiene más poder que Dios. Sea lo que sea que pase, el plan de Dios siempre sobresale sobre el plan de Satanás. Si el plan de Dios es que se levante el anticristo, hermano, se va a levantar. Nosotros podemos ayunar, todos los cristianos de todo el mundo, podemos reventarnos las cuerdas vocales, hermano, clamando, pero el plan de Dios vendrá sobre la tierra. Los juicios vendrán sobre la tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Confiar en Él. Entregar nuestras vidas en Él, porque la Biblia dice que para nosotros hay una esperanza. Por eso dice, Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Así que, hermano, Dios tiene todo bajo control. El diablo no está haciendo lo que quiere en tu vida ni en mi vida. El diablo está haciendo lo que Dios le ha permitido. El diablo está haciendo todo lo que él hace es bajo la permisión de Dios. El diablo no hace lo que se le da la gana. Así que no pensemos que Satanás tiene más ventaja que Dios o tiene más poder que Dios. Porque si decimos eso, es pensar que Satanás tiene más poder que Dios. Pero la Biblia dice, cuando Satanás se quería sentar en el trono de Dios, el Señor le dijo, fuera de aquí. En el Seol, ahí será tu trono. Si tú quieres un trono, vete para el Seol. El Señor lo echó. Así que, hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo. Y no dudemos en ningún momento, hermano, porque la duda es enemiga de la fe. La duda es el peor enemigo de la fe. Cuando hay duda, hermano, nos hundimos como Pedro. Cuando hay duda, nos hundimos, hermano, y tenemos miedo como aquellos 10 espías que fueron a reconocer la tierra. Cuando hay duda y miedo, hermano, nos refugiamos como todo el pueblo de Israel, y solamente David salió valiente en el nombre del Señor, porque él dijo, yo no vengo con esta piedra, con esta sonda, porque yo quiero, sino que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Le pido que se ponga de pie y que esta palabra haya quedado en nuestro corazón. Y en los momentos de dificultad, hermano, no pensemos, ¿será que Dios sabe lo que estoy pasando? Dios, ¿será que tú sabes? Él sabe, hermano, lo que estamos pasando. Pero nosotros debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender a depender de Él.
Y sé que esto no es fácil. Yo sé que quizá yo no sé lo que a mí me pueda acontecer en el futuro. Yo no sé las dificultades que yo pueda pasar mañana. Yo no sé los problemas que me van a acontecer de aquí a tanto tiempo. Pero esta palabra ha quedado en mi corazón y en ese momento yo tengo que recordarme y decir: Señor, tú me permitiste predicar esta palabra y hoy más que nunca tengo que poner por obra esa palabra. Así que en esta noche yo le pido que oremos y que Dios le bendiga a usted que está aquí y que esa palabra produzca fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y a nuestros hermanos y amigos que podrán ver esta palabra, todo está en el control de Dios. Dios tiene control de todo. Así que no dudemos nunca del poder y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos honra, te damos gloria, te damos la alabanza y la adoración. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti. Padre, hoy queremos darte la gloria y la honra. Cante conmigo esta alabanza que dice: que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Y puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en el momento de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Una vez más. Y puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en el momento de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarnos la comprensión de un gran amigo. Puede faltarnos, hermano, una mano en el momento de aflicción. Cualquiera, todos pueden alejarse de nosotros, pero que la presencia de Dios nunca se aleje de nosotros. Bendiciones.